que se iba a cambiar al 2028, era cuestión simplemente nomás de que se diera la sesión. Será en 2028 la elección judicial, fue aprobado por la Cámara de Diputados después de esta sesión de 39 horas, dije bien, 36 horas, perdón, y que ya se envió al dictamen al Senado. El Senado ahora tendrá que darle la vuelta a las cosas. De la Cámara Alta ya se avalaron y ahora el tema se está debatiendo, se va a debatir en pleno. La Cámara de Diputados aprobó una modificación a la reforma judicial que permite la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con apoyo de las mayorías del PRI, Morena y sus aliados. Se permitiría que integrantes en funciones permanezcan hasta 17 años en el cargo. Hoy dijo una cosa, no les gustó, pero dijo una cosa a Lorenzo Córdoba, que me parece muy interesante, por más que le dijeron que porque él aguantó 11 años, dijo, sería bueno que vieran los estatutos, ¿no? O sea, porque estuvo 11 y otro 15, etc. No es porque ellos decidieran, vean los estatutos. La verdad que ahí sí, los que de repente hacen debates absurdos, ¿no? Bueno, sin embargo, diputados de oposición recordaron a Morena su discurso sobre el tema de reelección y privilegios. Estos argumentos no impidieron que se aprobara la propuesta, con todo y que dentro de Morena estaban divididos. El Senado autorizó dar licencia al senador Enrique Insunza para separarse del cargo 28 y 29 de mayo. Estaría 22 horas sin foro legislativo. No sé por qué 28 y 29 y regresa el 30, algo tiene que pasar, no sé, bueno. En su lugar rindió protesta Omar Alejandro López Campos, ahijado, por cierto, del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. Llama la atención ya que López Campos ha sido señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. No paran, ¿eh? Mientras que Insunza asegura que estuvo en la Ciudad de México, pero no se encontraba en su oficina, y en el Senado, o sea, nadie lo vio. Dicen que estaba en el Senado, pero nadie lo vio. A ver, acabar que preguntarle a Corral. Bueno, le agradecemos a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, para hablar de este asunto. Como siempre, Tocayo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Querido Tocayo, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Oye, fue medio caótico todo lo que pasó en el Congreso el día de hoy, ¿no? Más de allá de lo que platicábamos ahorita con la injerencia extranjera y también un poco con el Poder Judicial, los planteamientos que hicieron incluso algunos morenistas como Olga Sánchez Cordero, en fin. ¿Qué piensas, Javier? Pues mira, yo creo que es una, déjame ponerlo así, situación que es lamentable tanto en la forma como en el fondo, A Tocayo. ver. La forma, creo que estamos frente a temas importantísimos, es decir, yo creo que nadie podría minimizar la importancia de que el Estado mexicano tenga herramientas para poder limitar la intervención de agentes extranjeros en las elecciones. A mí me parece que ese es un riesgo que no solo existe en el mundo en general, sino México en particular, por la política, la administración de Donald Trump. Creo que estamos en un riesgo significativo, ¿no? O sea, el gobierno de Estados Unidos se ha dicho con claridad que quiere tener una mayor incidencia en la política mexicana y en otras latitudes. Creo que tendríamos que estar diseñando medidas que sí sirvan para limitar, prevenir ese tipo de intervenciones. Y lo que tenemos sobre la mesa, pues, es un auténtico desastre, ¿no? O sea, pretender anular elecciones por intervención extranjera, sin definir con claridad cuáles podrían ser las causas. Y sobre todo, Tocayo, yo te diría, con un tribunal electoral absolutamente capturado y que solo responde a los intereses de Morena en los asuntos importantes, más que una herramienta efectiva para limitar esas intromisiones, se puede terminar convirtiendo en una herramienta para perpetuar esas arbitrariedades que hemos visto y eventualmente para quitarles triunfos legítimos a la oposición. En el caso de la reforma judicial, es un poco lo mismo, Tocayo. Yo creo que a estas alturas ya queda claro que ese experimento que se llamó la elección judicial en México, donde creamos un modelo que no existe en ningún otro país, porque no hay ningún otro país que tenga un método donde se elige a todas las personas juzgadoras con voto popular, comités de selecciones, estas absurdas prohibiciones de financiamiento público y privado, pues ya demostró que fue un experimento claramente fallido. Y yo te diría, Tocayo, este sistema no es que requiera algunos ajustes menores para funcionar mejor, no, requeriría una cirugía profunda que corrija desde la raíz los enormes problemas que está generando la reforma judicial. Creo que eso es lo que espera
buena parte de la ciudadanía mexicana. Yo creo que eso es lo que esperan las empresas, ¿no? Que están muy preocupadas con el tema de la seguridad jurídica. Yo creo que eso nos pondría en una mejor posición incluso de cara a la renegociación del TEMEC. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Pues una iniciativa absolutamente apresurada, tocayo. Con algunas cosas buenas, pues sí, ¿no? Qué bueno que regresen ahora, por ejemplo, las salas de la Suprema Sí, Corte, ¿no? sí, Fue sí, sí. muy absurdo eliminarlas, ahora les van a poner secciones, bueno, mira, que les pongan como quieran, qué bueno que están corrigiendo, Sí. pero es un ajuste francamente muy menor, tocayo, y hay otras cosas que no solo mantienen el statu quo, sino que lo empeoran, ¿no? Imagínate nada más, ahora el Tribunal de Disciplina Judicial no solo va a evaluar y a sancionar a las juezas y a los jueces, ahora hasta los va a capacitar, ¿no? O sea, es como si le pidiéramos a la Santa Inquisición que diera clases de catecismo. A mí me parece que es un despropósito, Sí. pero que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. O te pongo otro ejemplo, ¿no? Los comités de evaluación fueron un desastre, ¿no? Lo vimos en la elección pasada, estuvieron llenos de perfiles cercanos a Morena, ahí estaba Arturo Saldívar, que digamos de credibilidad pues ya no tiene absolutamente nada, ahí había otras figuras menores, imagínate, hasta abogados de Morena en Tamaulipas en cuestiones electorales terminaron seleccionando a quienes iban a ser personas juzgadoras. Eso no se corrige y hasta se empeora, porque ahora se crea una comisión coordinadora de 3 personas que van a definir quién cumple y quién no cumple los requisitos, si se evalúa o no se evalúa. Yo lo que veo es todavía una concentración aún más del poder en esta reforma que se acaba de aprobar. De nueva cuenta necesitábamos una cirugía mayor y claramente lo que se aprobó es insuficiente, tocayo, ¿no? Entonces, sí creo que si hacemos la evaluación general, y bueno, y ni qué decir el tema de los magistrados electorales, ¿no? Eso ya es una absoluta vergüenza, tocayo. Estos magistrados electorales fueron nombrados en 2016 para periodos de 3, 6 y 9 años, como máximo, ¿no? Todos se tenían que ir tocayo, ¿no? Conforme a esos periodos. Y hoy lo que tenemos es un tribunal al que ya se le ampliaron, ¿no? Con esta serían 3 veces el mandato y hasta se les está abriendo la posibilidad de ser reelectos. ¿Qué implica esto? Que personas que fueron designadas por 6 años se podrían quedar hasta 17. Y Hijo, la gran pregunta, tocayo, sí. es ¿por qué la Sala Superior es el único tribunal electoral al que no solo destituyeron como a la Corte, como al Consejo de la Judicatura, como a los otros tribunales del país, no solo le respetaron su periodo, hasta les ampliaron? Bueno, pues porque es un tribunal que está al servicio de los intereses de Morena y como han servido con mucha eficiencia a los intereses de Morena, pues ahora se les está premiando con una nueva ampliación y este absurdo incluso de la reelección, tocayo. Sí. Oye, conversando con Mariana Benítez, el otro día me decía que junto con Javier Corral y otros son los que hicieron y tuvieron incluso una posición crítica respecto a cómo estaban las cosas. Pero el balance al final no cambió mucho, de no ser lo Claro. que dices, uno que otro elemento que sea favorable. Pero hoy sí hizo una defensa de los acordeones que verdaderamente me sorprendió Bueno. con tintes casi, bueno, con tintes irresponsables, ¿no? A ver, me ha tocado yo, los acordeones son la punta del iceberg de una estrategia de movilización ilegal del voto. En estas elecciones judiciales, Morena y aliados decidieron que no iba a haber financiamiento ni público ni privado, que lo único que se iba a permitir es que los propios candidatos de su propia bolsa gastaran en las elecciones. Esos acordeones alguien los mandó a hacer, Sí. alguien los imprimió, alguien los distribuyó y sobre todo, tocayo, tú imagínate cuánto costó esa estrategia ilegal de movilización del voto que estuvo detrás de los acordeones que estuvieron circulando a lo largo y ancho del país. No eran acordeones que la gente hacía a mano para poder llegar y votar No, en la no, no, casilla. no. Eran acordeones perfectamente diseñados, impresos a color. Y el dato duro, tocayo, es que el acordeón oficial, que se hizo público, que hubo periodistas que dijeron, miren,
Hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación, Morena ya se puso de acuerdo con las y los gobernadores. Esta es la lista de quienes van para la Corte, para la Sala Superior del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. En ese momento, mucha gente dijo, no, hombre, eso es una exageración, esa reunión no existió, esos no son los acordeones. Bueno, tocayo, esos acordeones se convirtieron en resultados electorales. El 100% de las personas que estaban en esos acordeones llegaron a los cargos. Ninguna persona que no haya estado en ese acordeón eventualmente accedió a los 3 principales tribunales del país. Esa no fue una elección libre, no fue el voto ciudadano el que definió quién llegó a la Corte. Fue de nueva cuenta una estrategia ilegal de movilización del voto, donde seguramente hubo desvío de recursos públicos, hubo intervención de partidos políticos y posiblemente hubo hasta injerencia, déjame ponerlo así, de los poderes ilegítimos. Entonces, que hoy haya diputadas o diputados que celebren, que justifiquen, que traten de decirnos que no pasa nada con los acordeones, a mí me parece que sí ya rebasa los límites del cinismo incluso para estos tiempos, que mira que ya nos hemos mal acostumbrado a este tipo de expresiones, ¿no? De repente me da la impresión de que el escándalo y los problemas del gobierno los está haciendo parte de su narrativa bajo el no pasa nada. No, y estamos ya normalizando la ilegalidad de una manera brutal, tocayo. Y acá la gran paradoja es que Morena y aliados no están ni siquiera dispuestos a cumplir con las reglas que ellos mismos se dieron. Ellos prohibieron la participación de los partidos políticos en las elecciones, ellos y solo ellos, porque no hubo un solo voto de la oposición que avalara ese modelo. Ellos establecieron que iba a estar prohibido tanto el financiamiento público como el privado, ellos y nada más, porque la oposición no votó con ellos. Y lo primero que hicieron, tocayo, en la primera elección con el modelo que ellos habían votado meses atrás, fue llegar y violar flagrantemente esas restricciones. Claro que hubo la intervención de partidos políticos de todos los colores, en los estados también los gobernadores hicieron lo propio, pero principalmente hubo una intervención de Morena, y claro que hubo un uso tanto de recursos desviados del erario público como de privados que estuvieron detrás de esa movilización. Entonces, sí es de verdad una cosa que nos debería de preocupar, de nueva cuenta, que quienes están definiendo hoy las reglas del juego de manera unilateral ni siquiera sean para respetar las reglas que ellos mismos están poniendo sobre la mesa. A mí me parece que es algo que sí deberíamos de preocuparnos y sí, que por supuesto no tendríamos que normalizar, tocayo. Javier Martín Reyes, te mando un gran saludo, gracias que estuviste con nosotros. Un gustazo como siempre. Hasta luego, tocayo. Muchas gracias. Gracias.